En congruencia con estos 5 pilares, y para eso necesitamos entenderlos correctamente, y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, tratando de entender bien cada uno de los pilares que representan la iglesia, que representan para la iglesia un soporte y una guía de cómo debemos caminar y movernos como congregación. Más allá de los planes al interior de la iglesia, tenemos que entender el propósito de la iglesia hacia afuera, para tener este balance correcto entre lo que sucede adentro de la iglesia y lo que sucede fuera de la iglesia como reino y justicia. Entonces creo que cada congregación va a tener un llamado específico de lo que tiene que hacer. La iglesia en sí mismo es una entidad que tiene que entender para qué está en la tierra. Es decir, la iglesia, cuando es puesta por Jesús, en el momento en que Él sube, Él había dejado bien en claro a sus discípulos: van a ir ustedes a hacer lo mismo que yo les he estado mandando a ustedes, lo que les he mandado a hacer, y para lo que el Padre me mandó a mí, eso mismo van a estar ustedes desarrollando también. Entonces tratamos de entender de qué se trata esto de que el Padre envía a Jesús y lo que Jesús envía a la iglesia. ¿De qué se trata? ¿A qué nos envió? Estuvimos repasando también hace unos domingos lo que significaba el evangelio. ¿Se acuerdan que vimos cuál es la forma más bíblica de entender el compartir el evangelio? Y hablamos de que el evangelio significa literalmente buenas nuevas, llevar buenas noticias. Entonces, ¿cómo somos portadores de buenas noticias nosotros en medio de un mundo que está tan desquebrajado, que pide justicia, que pide que se respeten derechos? Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por ahí subí en mi Facebook un post sobre la teología y los derechos humanos. ¿Cuál es la parte de la iglesia dentro del tema de los derechos humanos? Para no considerarnos una entidad distinta a lo que sucede a nuestro alrededor, porque un error que cometemos constantemente es eso: nos consideramos de manera exenta, como es correcto cuando la Biblia menciona que somos una embajada, pero luego el problema cuando mencionamos que somos una embajada es que no queremos tener relación en el lugar donde estamos, porque como estamos nosotros aislados, no entendemos las cosas de afuera. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo ahorita en el mundo y que tenemos que entenderlas a la luz de lo que la iglesia significa y cuál es el propósito de la iglesia y qué propósito debe de tener la iglesia realmente y de dónde parte este mismo propósito. Hechos capítulo 1 verso 8, desde el verso 7, un verso muy conocido. Dice el verso 7: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús termina las últimas palabras en su ministerio terrenal y la última ocasión en que ellos pudieron estar cercanos a Él después de su resurrección. Pasa todos estos días con todo este montón de gente a quienes se les aparece y sigue enseñándoles cosas acerca del reino. Y las últimas palabras es: van a recibir el Espíritu Santo, y no se les olvide que tienen que ser testigos, o tienen que utilizar ese poder del Espíritu Santo para que pueda ser transformado el lugar a donde ustedes vayan. Son portadores de buenas noticias, y para eso necesitan ustedes tener el poder del Espíritu Santo. Ahora, mucho se ha discutido sobre qué es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y cada uno podremos tener una definición diferente, pero aunque no sabemos en su totalidad lo que significa tener poder del Espíritu Santo, sabemos para qué es, que es para que seamos testigos, es decir, para que podamos nosotros testificar la resurrección, las buenas noticias, y entendiendo todo este contexto que hemos venido platicando con el jubileo. ¿Se acuerdan que hablamos del jubileo hace algunos domingos? ¿Qué significa que Jesús haya dicho a proclamar el año agradable del Señor? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros al momento de predicar las buenas noticias? Entonces, todo esto tiene que partir de 4 principios que vamos a estar hablando hoy, y que creo que la semana pasada que tuvimos una junta como iglesia, estuvimos hablando acerca de el tema del crecimiento de la iglesia.
dice la palabra que el Señor añadía a los que habían de ser santos. Dice Pablo a los corintios, unos van a sembrar, otros van a podar, otros van a regar, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Hay varias indicaciones en que nos dice que la iglesia, no la iglesia Reino y Justicia, sino la iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo, el edificio de Jesús, que Jesús está construyendo, es edificado y crecido por obra de Dios a través de los hombres, pero es Dios el que hace crecer las cosas. Entonces, a veces perdemos el contexto y cuando estamos luchando por congregaciones, queremos hacer crecer nuestra congregación, pero a lo mejor lo que tiene que crecer es la iglesia, porque a final de cuentas somos una parte de un todo y no somos 400 iglesias en las ciudades, que ese es el número de iglesias por lo menos evangélicas. Habría que contar todas las iglesias católicas, que son muchas más, pero no somos 1000 iglesias en la ciudad, somos una sola iglesia. Entonces, a veces nuestro pensamiento, que el uso de la palabra lo vale sectario, que es decir, un sector solamente, seccionar el todo y convertirlo en una parte, de ahí viene la palabra secta, que es un sector nada más, una parte específica, una sección. Nuestro pensamiento sectario nos hace pensar que nuestra iglesia es el todo. Entonces, hacer crecer la iglesia de Cristo significa que haríamos crecer Reino y Justicia. Y si para eso es necesario que otras no crezcan o que hagamos ciertas estrategias para que nosotros crezcamos y las otras no, eso es un pensamiento sectario. Entonces, la palabra secta puede tener una connotación negativa, pero estamos tratando de usar en el sentido más neutral posible, ¿no? Estamos hablando de que somos una parte del cuerpo de Cristo, pero estamos unidos a la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo la hace crecer Cristo. La iglesia del Señor la hace crecer el Señor. Nosotros estamos creciendo en aspectos internos, en aspectos de servicio, en aspectos de negación, en aspectos que tienen que ver con nuestra vida específicamente. Pero tenemos que entender también que estamos llamados a entender el propósito completo de la iglesia para poder nosotros caminar en ese propósito de la manera más correcta. Entonces vamos a ver 4 principios que son importantes como que entendamos para lo que creo que Dios tiene para nosotros y reforzar lo que hemos venido hablando en los últimos 4 años. Número 1, hay un principio teológico importante. El principio teológico es: Dios es un Dios misionero. Ese es un principio teológico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que partir de lo más profundo, tenemos que partir de lo más del fundamento, de la base más inconmovible que puede existir. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando acerca de Cristo como el ser inconmovible? Lo estuvimos platicando en alguna ocasión, suena hace mucho, creo que fue el domingo pasado o el antepasado, ¿no? Estuvimos hablando, Cristo es el ser inconmovible, así como Dios es manifestado en el Antiguo Testamento como una roca firme. El mismo nombre de que nosotros traducimos malamente como Jehová, que es una mala palabra usada por nosotros, lo traducimos, es la palabra Adonai en el Antiguo Testamento como Señor, ahora se traduce en Cristo como Señor Jesucristo. Cristo es precisamente esa roca inconmovible. Entonces, todo lo que tenga que nacer para la iglesia tiene que partir del fundamento más puro que podamos encontrar, que en este caso va a ser Dios. Por eso es que vamos a partir de un principio teológico. El principio teológico es que Dios es un Dios misionero, y esto tenemos que pensarlo a la luz de lo que significa la encarnación. ¿Qué significa que Dios se haya encarnado? Es una de las doctrinas más raras que vamos a encontrar en cualquier religión que a usted se le ocurra revisar. Dios se hizo carne. Habíamos hablado alguna ocasión de los griegos. Los griegos tenían esta idea en toda su mitología de que los dioses se encarnaban o tomaban formas de hombre y luego hacían un montón de destrozos. ¿Se acuerdan que nos platicaba? Iban y destrozaban, se agarraban a trancazos, se emborrachaban y se acostaban con mujeres, tenían hijos por aquí, hijos por allá, hijos por todos lados. Y era una mentalidad, vamos a llamarle imperfecta, de una divinidad. Pero si ha de existir una divinidad, tiene que ser perfecta, y su encarnación tiene que ser perfecta. Entonces, ¿qué significa que Dios se haya encarnado en Cristo? ¿De dónde viene ese principio? Y vamos a pensar un poco que Dios, en su omnisciencia, que Dios todo lo sabe y sabe todo lo que pueda pasar a futuro. Antes de la creación misma, Dios sabía que tenía que encarnarse en algún momento.
No fue una estrategia de emergencia. No lo hizo porque se le habían salido de control las cosas, sino que en el momento a que a él se le ocurrió, vamos a hacer una creación. ¿Se acuerdan que lo platicamos una vez y que yo les dije, imagínense que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y dijeron, a uno se le ocurrió, ahí estaban sentados no sé dónde, en la sala, donde quieras del cielo, y pensando en algún momento, oye, ¿y si creamos algo? Y yo me imagino que en ese momento, con su omnisciencia, los tres dijeron, va a tener que llegar, si hacemos una creación, tendrá que llegar el momento en que uno de nosotros se va a tener que hacer carne, porque la creación, para que pueda tener libertad de decisión, tenemos que darle libre albedrío, y el libre albedrío invariablemente los va a llevar a romper la santidad que ellos tengan, invariablemente. Nos hizo agentes morales, pero nos hizo agentes morales con la capacidad de decisión, y eso es lo que hace que el mundo esté en el caos en el que está. No es porque Dios quiera que el mundo esté en el caos que esté, y es bien fácil echarle la culpa a Dios de todo, pero se nos olvida que nosotros, con los pequeños actos que hacemos, tiene repercusiones en los países más lejanos que no nos imaginamos. Pequeños actos que nosotros hacemos o que nosotros cometemos tiene repercusiones en todo el mundo. Entonces, somos parte de un sistema que está caído. Y en el momento en que estaban platicando ellos tres, vamos a hacer una creación, yo me imagino que pensaron, alguien de nosotros va a tener que ir a solucionar el destrozo que van a hacer estos. Y yo les dije en esta ocasión, yo me imagino que Jesús ahí estaba levantado y andaba por allá. No vaya a ser que me quieran mandar a mí. Justamente eso es lo que ocurre. Debemos de entender la encarnación no como un plan de emergencia, sino como que Dios en su propia naturaleza, no desde que comenzó a existir, porque siempre ha existido, desde que siempre es, ha sabido que Él en algún momento tendría que ser enviado por los demás. Podemos, cuando nos preguntan, dame las características de Dios, bueno, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todos lados, las tres más conocidas, ¿no? Hay un montón de características de Dios, pero nadie dice, es un Dios que entendió desde que existe, desde que su ser es, que iba a tener que ser enviado a algún lado a solucionar o a dar algunas buenas noticias. Eso está dentro de la naturaleza de Dios. En alguna ocasión han preguntado, ¿por qué Dios tuvo que crear algo si Él es suficiente para sí mismo? ¿Se han puesto a pensar a lo mejor no todos, si alguien se ha puesto a pensar en esa cosa, en eso? ¿Por qué Dios tuvo que crear algo si Él es suficiente para sí mismo? O sea, ¿necesita algo? Si no necesita nada, si tú no tienes hambre, no te haces un sándwich. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios crea algo. ¿De dónde viene esa necesidad? De su característica de ser un ser creador. O sea, en su naturaleza podemos deducir, Él es una persona creativa. Aquí por ejemplo Isla, que hace cuadros, y cada vez eres más famosa, sales en todos lados y en la tele y no sé dónde. Pero de su naturaleza creativa tiene que crear. ¿Me explico? Es una característica de ella. Tengo la necesidad, porque una característica mía es crear, es pintar. Y cada uno tenemos características, y en base a esas características nosotros nos desenvolvemos. Entonces Dios hace la creación de su característica de creador. Por ser un Dios creador, crea todas las cosas, no porque necesitara algo, sino porque se da como consecuencia de su propia naturaleza. Entonces, como consecuencia de su propia naturaleza también, Él crea las cosas y permite las cosas de alguna manera para que se den, en el sentido y en el punto en que Él pueda también completar su característica misionera. Él pueda entender que Él va a ser enviado en algún momento. No es un plan de emergencia, repito. No se le salió de control el mundo. Dentro de sus planes estaba, voy a encarnarme en algún momento, voy a tener que ir. Y pudo haber rescatado la creación de cualquier otra manera. Pensamos a veces en Dios como si fuera magia, porque nos han vendido toda esta idea de la magia. En el cine está muy suave cómo se solucionan las cosas, y pensamos que a lo mejor como no sé si veían Mi Bella Genio se llamaba, ¿no? La que cerraba los ojos. Había una que movía la nariz y otra que cerraba los ojos, ¿no? No lo veía, nomás yo lo veía. No sé cuál era la que cerraba los ojos. Pues no sé si era la misma. Pero, ¿cuál era? Es la misma. Hechizada se llamaba. Hechizada era la que movía la nariz, pero cerraba los ojos para hacerlo, ¿verdad?
Y creemos que así Dios debería de actuar, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no solucionas esta cosa que estoy viviendo? Y vemos todo nuestro caos alrededor, empezando por nuestra propia vida, y luego vemos nuestro matrimonio, vemos nuestra familia, y luego vemos nuestra colonia, vemos nuestra ciudad, nuestro país, y decimos, ¿por qué Dios no cierra los ojos en un momento y soluciona absolutamente todo? ¿Se acuerdan que le estaba diciendo el otro día que estaba leyendo una persona que dijo, si Dios me diera sus poderes durante un día serían suficientes para solucionar todo lo que está hecho un desastre en este mundo? Y de ahí salieron un montón de consecuencias y dijeron, bueno, si tú tuvieras los poderes de Dios que Dios tiene en un día, pasaría todo esto. Y resultaba en que todos nos convertiríamos en robots que estuviéramos solamente obedeciendo a los botones y a las palancas de esa persona que tendría los poderes de Dios. Entonces se perdería toda naturaleza humana y dejaríamos de ser seres humanos. En la naturaleza de Dios, Él no puede solucionar las cosas, o puede, tal vez, no lo sabemos, pero no las soluciona como se nos ha pintado en muchas ocasiones. Dios soluciona las cosas a su propia manera y conforme a su propia naturaleza. Entonces, la solución de la encarnación para arreglar todo este mundo que está en conflicto se da a causa de su propia naturaleza y de su propio sustento, autosustento, que incluye una característica misionera. Ahora, ¿qué significa misión? Lo hemos platicado en otras ocasiones. Misión viene del latín y significa literalmente enviar a alguien. Bíblicamente ya hemos dicho, no aparece ese término, la Biblia fue escrita en griego y no en latín. El griego sería apóstolos o enviado. En la naturaleza de Dios existe el ser enviado por alguien o por algo. Y eso nos hace pensar un poco también en la Trinidad, ¿no? La Trinidad se da en una comunidad de personas que tienen un mismo sentir. Hemos platicado de lo que significa el amor. Y hemos dicho que cuando hablamos de amor, para verdaderamente ser personas amorosas, necesitamos tener a alguien alrededor nuestro. No existe el amor egoísta o individualista. Si solamente hubiera un ser en todo el universo, esa persona no sería un ser amoroso. ¿Me explico? Tiene que haber algo o alguien para poder amar. Es necesario. Aun cuando la Biblia nos dice Dios es amor, tenemos que entender que antes de la creación y que nos amara, Él tenía que compartir una comunidad de perfecto amor entre las personas de la Trinidad. Entre ellos vivían una perfecta comunidad de amor. Y eso es el reflejo de todo lo que pasa en la creación, de la propia naturaleza de Dios. Somos creados y de esa propia naturaleza debemos de entender que mientras más humanos queramos ser, humanos al estilo de humanidad como Dios tenía la intención de que fuéramos, debemos de ser personas cada vez más amorosas y debemos de entender también en su contexto lo que es el amor. Ahora, a propósito del amor, porque cuando nos estamos peleando en redes sociales todos contra todos de lo que el cristianismo debe ser y todos somos unos expertos en Dios, y me da mucha risa que yo digo, a mí me da tanto, aunque no lo crean porque hablo con mucha ligereza, me da tanto miedo a veces pensar mal de Dios y hablar mal de Dios, porque no estás hablando de otra persona que te puedes equivocar, pero todos somos expertos al momento de hablar de Dios en redes sociales y en todos lados, ¿no? Y todos sabemos cómo debe de ser Dios, pero casi todas las personas llegan a la conclusión de que Dios debe de ser amoroso. Aunque no seas una persona religiosa, aunque no hayas estudiado teología, aunque no vayas a una iglesia, en el interior de cada uno tenemos ese sentir de que algo nos dice, como lo explica N.T. Wright, hay un eco dentro de nosotros que nos dice que Dios debería de ser un Dios amoroso, porque tiene congruencia con lo que yo esperaría que fuera Dios. Nadie tiene en su mente en que Dios tenga que ser un Dios celoso, por ejemplo. Bueno, es celoso, dice la palabra, ¿no? Pero en el mal sentido. Escogí la peor palabra para poner de ejemplo. Un Dios, por ejemplo, envidioso, o un Dios malagradecido, o vamos a pensar en un Dios chiple, no sé, porque se me ocurra cualquier palabra que diga, Dios no tiene que ser así, Dios tiene que ser el ser más perfecto del universo, y en esa perfección tenemos que ser amorosos. Aunque no seas cristiano, todo ser humano tiene en su mente ese concepto, ese eco dentro de sí mismo que le dice, si Dios ha de existir, debiera de ser de esta manera. Y tenemos que pensar bien lo que estamos
sintiendo dentro de nosotros porque pensamos Dios tiene que ser un Dios amoroso. Entonces viene la pregunta, ¿qué significa el amor? Y creo que ahí es donde caemos en confusiones porque no tenemos concepto claro de lo que significa amar a alguien. Tengo un concepto claro de lo que yo quisiera que fuera mi vida amorosa. Yo quisiera que mi vida de matrimonio, de noviazgo fuera de tal manera, porque tristemente relacionamos todo lo que tiene que ver con amor con vida en pareja, como si eso fuera la única expresión del amor. Y ahora que después de que tienes Netflix unos años ya no hayas ni que ver, no sé si les haya pasado, pues acaban las películas. Entonces Areí estas últimas 2 semanas ha estado agarrando de ver las películas de Hallmark. No sé si unas películas bien chafas y bien, así bien, son como que son muy cursis. Y le digo, Areí, fíjate, las películas todas se tratan de lo mismo. Se trata son comedias románticas, pero no solamente eso, le digo, nunca se da en un contexto o de pobreza, de clase media o en un lugar fuera del contexto de Estados Unidos. Siempre es en una ciudad grande de Estados Unidos con una persona y siempre va a ser ricos. Ahora, le digo, eso es lo que nos venden constantemente. Y le dije, no es más que una manifestación de los cuentos de princesa de Disney, que la princesa para ser feliz tenía que vivir con un rey, no podía vivir con un vato de clase media, bastante buena gente. ¿Me explico? Para que se cumpla su sueño de princesa, bueno, o su sueño de amor o de romanticismo, tiene que ser con un príncipe. No puede ser con el que tiene, no sé, se dedica a un herrero, por ejemplo, que es bastante noble y es más buena gente que el príncipe, tal vez. No, tiene que ser con el príncipe. Entonces, todo nuestro concepto de amor está siendo forjado por todo lo que nos llega a nosotros externo. Y siempre tiene que ver con mi sueño egoísta de lo que mi relación amorosa tiene que ser. Entonces, confundimos a veces amor con lo opuesto del amor y es tan sencillo identificar amor con egoísmo. Pero son las dos cosas más opuestas que pueden existir. Dice Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, y luego dice, no ve lo suyo propio, no busca el bien para sí, sino que ve primero el de los demás, busca que los demás salgan adelante. Es decir, el amor poco tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Inclusive, si realmente somos personas amorosas, somos personas que sufrimos, porque el amor requiere negación a sí mismo. Toda manifestación verdadera de amor requiere una negación a tu propia voluntad. Entonces, empezamos a confundir las características de Dios y empezamos a pensar, bueno, Dios es un Dios amoroso, ¿ok? Pero como les dije en alguna ocasión, ahora con el debate en redes sociales sobre temas políticos y temas de ese tipo que dicen, es que Dios es amor, todos deberíamos de llevarnos bien. Y yo digo, hay momentos en que el amor también requiere que tú estés en contra de alguien. Y Dios, en su perfecta naturaleza de amor, invariablemente tendrá que estar opuesto a algo. Toda persona que ama se opone a otra cosa. Me voy a explicar. Si yo amo a mi hijo, si yo amo a mi esposa, yo me voy a oponer a aquello que quiera hacerles daño. Obligatoriamente. Yo no puedo decir, es que yo soy una persona muy amorosa, pues amo a mi hijo, pero también amo a aquella persona que le está golpeando. Voy a ser tolerante, porque así nos pintan el amor ahora en estos tiempos. Sé tolerante con todos, porque tienes que amar a todos. No, si yo amo a alguien, tengo que dejar de ser tolerante con alguien. Es muy difícil entender eso, pero no existe una naturaleza de amor que sea de manera distinta. Si yo amo a mi hijo, si yo amo a mi esposa y alguien se opone o quiere hacerles daño, necesariamente voy a estar en contra de aquello, de lo que quiere hacer daño a lo que yo amo. Entonces, la propia naturaleza del amor tiene características conflictivas también. Por eso es que cuando examinamos a Dios en el Antiguo Testamento no nos cuadra con nuestro concepto de amor, que es reconciliador con todo y con todos. Vemos a un Dios que decimos, ay, ¿por qué se portó tan mal? Ay, pobrecitos. Ay, ¿por qué hizo eso? Pues ¿qué no es un Dios amoroso? Pero entendamos que el amor conlleva la misma justicia y la misma santidad que tiene que preservar. Entonces, empezamos a entender esas características de Dios
y empezamos a entender de lo que se trata la iglesia, que es, como menciona Pablo utilizando una figura literaria, es el cuerpo de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, somos una continuación. Jesús es la cabeza, es la mente, y Él es el que va a estar dando las ideas para cómo la iglesia se tiene que mover. Pablo lo que está utilizando es una analogía del cuerpo con la iglesia y diciendo, para que puedas moverte como iglesia tienes que ir a la cabeza para ver cómo piensa la cabeza. Si tú quieres moverte como Jesús se movería, tienes que conocer la mente de Jesús, que por cierto era la persona más amorosa que ha existido en esta tierra encarnado, pero con todo y eso fue y les tiró ¿se acuerdan? Fue y hizo un zafarrancho ahí en el templo. Ay, Jesús, no seas intolerante. En redes sociales lo hubieran acusado de le ponemos fobia a todo, de templófobo, no sé cómo, comerciantófobo o lo que tú quieras. No le gustaban ciertas cosas, necesariamente tenía que cuidar aquello que amaba. Es la naturaleza del amor. Subí un post hace poquito en Facebook, está bien suave mi Facebook, métanse, siempre les digo, subí un post, pero de la naturaleza conflictiva de Jesús está muy interesante lo que menciona, porque es un autor, un teólogo latinoamericano que habla sobre eso. En la naturaleza misma de Cristo había conflicto con las autoridades religiosas, con los sistemas políticos, aún con el patriarcado de esa época. No sé si hemos pensado cuando dice la palabra que están en la casa de María y de Marta, ¿se acuerdan? Y luego Marta está toda afanada y María está sentada a los pies de Cristo. El que se relate que está sentado a los pies, ese mismo acto era un acto de rebeldía de María, y Jesús lo consiente. Jesús le dice, está bien, siéntate aquí. En muchas ocasiones, fíjense, cuando lean los evangelios, hay dos características importantes de lo que pasaba con un maestro y con un alumno en ese entonces. El maestro siempre se sentaba para enseñar. Todos los rabinos se sentaban en una piedra o se sentaban en algún lado para enseñar. Cuando leemos el Sermón del Monte, dice, subieron a un monte y luego se sentó y empezó a enseñar. Era cuando la clase empezaba. En ese momento empezaba la clase del maestro. Pero los alumnos se sentaban en el piso para escuchar. Entonces los dos estaban sentados y estaban escuchando. Cuando Jesús está enseñando en la casa de María y de Marta, Jesús estaba sentado seguramente en la sala y Marta está preparando los tamales y el champurrado porque tenía visita, y luego María llega y se sienta en primera fila con Jesús y empieza a escuchar las palabras de Jesús, y Jesús les dice, está bien aquí, ella puede aprender, ella puede salirse de ese sistema donde solo los hombres pueden aprender y pueden estudiar. Por cierto, los pasajes que vemos en el Nuevo Testamento hay que entenderlos también de la mejor manera cuando se habla de la mujer. Y les consta que a principio de año estuvimos platicando sobre el tema de la mujer en el ministerio y me he dedicado a estudiarlos, no crean, lo dejamos en pausa sobre el tema que Pablo les dice, creo que la mujer, la traducción es muy dura, el griego no es tan duro, pero le dice, la mujer calle en la congregación y pregunta en su casa. A mí me fascina citarlo cuando estamos en algún lado y alguien opina algo y que la mujer calle y no es en español suena muy fuerte, es una palabra muy dura la que utiliza Pablo, pero hay que entender el contexto y sobre todo entender que es una traducción. Y lo que estaba pasando alrededor de la iglesia donde estaba Timoteo, que hay muchas cosas que podríamos estar hablando de esto. Pero si algo deja claro Jesús es que le gustaba tener conflicto y romper los moldes que estaban existiendo en ese momento. Rompe el molde de la mujer ahí en el ministerio o de la mujer escuchando a los pies de un maestro. Es muy claro ese pasaje y cualquier judío se escandalizaría cuando leyera los evangelios. Nosotros a lo mejor no nos escandalizamos tanto, pero Jesús en su naturaleza era conflictivo, tenía no un conflicto malo, pero retador. ¿Por qué? Porque si como iglesia quieres cambiar las cosas, necesariamente tienes que causar conflicto, porque las cosas no están bien, las cosas están torcidas, y para enderezarlas hay que ser conflictivos en el buen sentido de la palabra. Hay todo un debate teológico sobre lo que significa sométanse a las autoridades, y digo, tenemos que honrar a nuestras autoridades, orar por ellos, es un mandato del Nuevo Testamento. Pero como ya hemos platicado de otros hombres de Dios que se opusieron a gobiernos opresores, que estaban matando gente. Un caso que me gusta mucho hablar es el del padre Romero en El Salvador, porque les he platicado que aquí nos han llegado personas del Salvador que lo conocieron directamente. Estaban bajo un conflicto armado en El Salvador terrible que hasta la fecha no se han podido recuperar. Una gran pobreza, una gran miseria en medio de estos lugares.
y se levanta un hombre que empieza a denunciar las injusticias del gobierno y de los ejércitos. El ejército está matando gente, algo le suena parecido, pero estaba haciendo cosas terribles. Y Monseñor Romero se convierte en un lugar de refugio para todas aquellas personas en persecución. Y es asesinado, lo mandan a asesinar y muere martirizado. Hay ocasiones en que, como Cristo mismo, yo creo que Cristo quería someterse a toda autoridad también. Pero cuando veía a los fariseos, que eran una autoridad, oprimiendo a la gente, Jesús no se podía quedar callado. Cuando veía a todas las personas fuera del templo y dice Jesús, han convertido mi casa de oración se ha convertido en un mercado, Jesús no se podía quedar callado. Saltaba ese principio y decía, hay un principio más alto, amo algo y tengo que causar conflicto. En la naturaleza de Dios debemos de ver que todo lo que sucede en nuestra creación es resultado también de la propia naturaleza de Dios. Aún la capacidad de decisión que nosotros tenemos es resultado de la naturaleza de Dios. Entonces, no debe de extrañar que en el plan eterno el Padre le dice a Cristo, le dice al Hijo, va a llegar el momento en que vas a ser enviado, y de esa manera tú vas a enviar a la iglesia, se van a convertir en ellos en tus brazos y en tus piernas. Ellos van a ser quien ejecuten la obra que tú tienes que hacerlo. Entonces, una vez más tenemos que entender que estamos llamados a estar envueltos en ese principio, en que Dios es un Dios misionero y que tenemos que actuar en base a esa característica de Él, porque nosotros estamos compartiendo sus mismas cualidades para ser enviados ¿a qué? A decir las buenas nuevas. Ya lo platicamos hace 2 domingos de lo que significa el jubileo. Buenas nuevas a los pobres, liberar a los quebrantados, proclamar el año agradable, etc. Número 2. La misión de Dios en el mundo es lograda a través del reino. Estuvimos estudiando las parábolas de Mateo capítulo 13, ¿se acuerdan? 7 parábolas que hablan del trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el sembrador, etcétera, ¿no? La levadura. Y dijimos que todas estas parábolas no son parábolas de la iglesia, ¿verdad? Dijimos que son parábolas ¿de qué? Buenas noches, ¿quién vino ese día? Del reino. No son parábolas de la iglesia, son parábolas del reino. Por ahí del siglo IV se cometió el error de confundir el reino con la iglesia, y eso causó grandes estragos, y nuestro cristianismo está marcado por una historia bastante triste donde se confundió el reino y la iglesia. Entonces dijeron, la iglesia es el reino, vamos a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué significaba? Vamos a extendernos como iglesia, y los medios no importan tanto siempre y cuando se logren los fines. Y lo que hicieron es que armaron un ejército. Entonces llegaba el ejército, quitaba toda la seguridad que tenían, tomaban a los hombres, los esclavizaban, y luego llegaba a la iglesia, y luego lo que hacíamos es, ahora vamos a agarrar a los niños y los vamos a meter en una escuela cristiana para que empiecen a adoctrinarse, y vamos a destruir los ídolos, y vamos a destruir los templos, y vamos a destruir. Estaba viendo una noticia que ahora ISIS esto salió creo que hace un año, que ISIS destruyó un montón de templos de una civilización sumamente antigua, como de 4,000, 5,000 años, de las cosas, unas paredes con unos como esculturas, y ISIS llegó y destruyó todo. ¿Mande? Estelas se llaman, gracias. Estelas, empezó a destruir un montón de cosas, y yo estaba pensando, ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros como cristianos? Llegamos también, destruimos a todos lados, pero si ISIS lo haces, Dios santo, que Dios los perdone. La intención es entender que la iglesia y el reino no se extienden de la misma manera. Tenemos que entender que son cosas separadas. Dios agrega a los que han de ser salvos a la iglesia, pero la iglesia debe de extender el reino de Dios. Y hemos platicado de 2 cosas importantes: amor y servicio. Amor y servicio. Una y otra vez en los evangelios aparecen estas 2 cualidades: amor y servicio. No hay otra manera en que pueda extenderse el reino de los cielos. Lo hemos intentado por medio de la fuerza, lo hemos intentado por medio de tecnología, lo hemos intentado por medio de campañas con grandes presupuestos,
pero únicamente cuando la iglesia entiende que en su naturaleza tiene que ser como Dios, regresar a las características divinas para empezar a caminar como Dios, es cuando el reino de Dios se va a empezar a extender de manera real. Yo no extiendo el reino de Dios bajo mis propios estándares. Tengo que entender cómo es que Dios lo hizo. Por eso Filipenses 2, una y otra vez lo citamos. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y una vez siendo hombre, dice, se humilló hasta la muerte, y no solamente a la muerte, sino que se humilló hasta la muerte de cruz, por lo tanto Dios le exaltó. Pero dice Pablo, hay el mismo sentir en ustedes, una y otra vez. Humíllate a ti mismo y sirve. Otra vez, la naturaleza del amor es una negación personal. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. La misma manera en que Jesús extendió su reino, de la misma forma háganlo ustedes. Háganse menos. Y dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nunca en el corazón de Jesús, no es cierto que se fue y se escondió en la sala o en la cocina cuando a las otras partes de la Trinidad se le ocurrió enviarlo. Dice, nunca consideró aferrarse a su posición. En un mundo de apariencias es bien fácil aferrarse a una posición. Es muy sencillo y lo hacemos cada rato. Y yo lo detecto, no siempre, a lo mejor una de cada 500 veces, pero de repente lo detecto y digo, sé que estoy mal, pero no quiero dejar mi posición. Otra vez, porque he construido demasiado en mí mismo, he construido demasiado de mí mismo, que me costaría mucho destrozarlo. He acumulado mucha reputación, he acumulado muchos amigos en Facebook, he acumulado muchas riquezas, he acumulado tantas cosas. Entonces empezamos a aferrarnos a esa posición que nosotros mismos hemos logrado. Por eso dice Pablo, no escatimó el ser igual a Dios y no se aferró a ser igual a Dios. Era necesario amar y era necesario servir. ¿Cómo? Ensúciate las manos. Hace unos meses que comenzó la crisis en Tijuana de migración, ¿se acuerdan que llegaron de África y otros de acá de Haití? Un montón de gente, miles y miles y miles y miles. No sé si les platiqué, por un grupito de WhatsApp que tengo con pastores de México, son de todo el país. Yo les puse, ¿dónde está mi gente de Tijuana? No sé qué, no así, pero les dije, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los pastores de Tijuana abriendo sus iglesias? Y les puse, hermanos, pues que se les ensucien tantito las alfombras. Pero está tan bonita nuestra casa que no vaya a ser que me roben algo, no vaya a ser que se pierda algo, no vaya a ser que se me descomponga mi cañón de $3,000 o que mi guitarra de $1,500 se la roben o algo. Es decir, estamos cayendo en una dinámica tan triste y debemos de entender que tanto el amor como el servicio requieren de nosotros mucho sacrificio y negación personal. Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, damos gracias a Dios por ello. Pero como alguien dijo, yo recibo de Dios con manos abiertas y luego las dejo abiertas para el momento en que Él las quiera utilizar. Nosotros tomamos con las manos abiertas lo que viene de Dios y luego las cerramos y decimos, es mío. Pero todo lo que venga de parte de Dios decimos, aquí está, gracias Señor, pero si quieres tomarlo, no hay problema, es para tu uso. Hay cosas más superiores que solamente lo que yo pueda poseer. El reino de Dios se va a extender a través del amor y el servicio, y no existe una iglesia misionera si no existe una iglesia que entiende lo que es el amor y que entiende lo que es servir a los demás. Jesús dijo, yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino he venido para servir. Y luego le lava los pies a los discípulos. Dios encarnado hace este tipo de actos. Punto número 3 para entender la misión y el propósito de la iglesia. La iglesia, vamos a llamarle misional, que es un concepto que se ha estado desarrollando en los últimos 20 años. Ya no es el concepto misionera, pero los teólogos están escribiendo de una nueva manera de hacer misiones, que ahora se le llama iglesia misional. ¿Qué significa esto? Que no existen ministerios misioneros dentro de la iglesia como un apartado.
los de la alabanza, los que limpian, los que predican, los que le enseñan a los niños y los de misiones. Que yo ya les había dicho que yo tenía un conflicto bien pleito contra los de misiones, me caía muy mal. El grupito de misiones, los que se visten raro, los que comen raro, los que suben cosas raras a Facebook, los hippies. Siempre los veíamos de esa manera. Y se está tratando de utilizar un nuevo lenguaje, porque el lenguaje ya tiene connotaciones muy fuertes. Y ahora no se utiliza el lenguaje misionero, sino misional, que significa entender el principio de que toda la iglesia debe de cumplir con la misión. No es un departamento más en la iglesia, sino que la iglesia en sí misma es un agente de transformación y de evangelismo. No se hace separación. Entonces, si nosotros estamos muy a gusto en nuestra casa, viendo la tele, viendo Netflix, viendo las películas de Hallmark, y tú piensas, qué bueno que Dios no me llamó a misiones. Como el otro día que tuve una pequeña conversación amistosa con una persona en Facebook que ponía, basado en el libro de los Proverbios, el otro día lo platicaba con Mario, que sinceramente no termino de entender el libro de Proverbios, pero decía él, hay personas que están en persecución y hay personas que están viviendo bien, decía él. Las promesas bíblicas donde dice que Dios te quiere prosperar son para los que están viviendo bien. Dijo, y las personas que están sufriendo esas promesas no aplican. Entonces le dije, entonces el libro de Proverbios, porque todo nació del libro de Proverbios, le dije, entonces el libro de Proverbios no aplica en los países que están en persecución. O sea, las Biblias de allá no lo traen. Cuando las van a imprimir preguntan, ¿para qué país va a ir? Va a ir para Corea del Norte. Ese Corea del Norte, no, esa es la versión sin proverbios, porque ellos no pueden ser prosperados por Dios. A ellos les tocó los pasajes donde dice que vas a sufrir y todo esto. Entonces pónselos en rojo, ¿no? Esas las Biblias que traen rojo, esas pónselos en rojo. ¿Y esta para dónde va? No, pues va para Occidente, va para México, va para Estados Unidos, va para Canadá, para los países desarrollados, Europa. Entonces a esa sí inclúyele y ponle ahí unas anotaciones de que Dios te quiere bendecir. Hay un conflicto, hay un malentendimiento de todo esto. Debemos de entender que toda la iglesia está llamada y no hay una separación. No es de que pensemos, qué bueno que Dios no nos llamó a misiones, porque tendríamos que ir a la oración de misiones los lunes o los martes. Qué bueno que Dios no me llamó a misiones, porque entonces tendría que hacer esto y esto y esto y lo otro. Iglesia misional significa una iglesia que encarne el evangelio. No necesariamente una iglesia que tiene un programa evangelístico. No es una iglesia que tiene un programa misionero. Es una iglesia que vive el evangelio dentro de sí mismos y dentro de la misma dinámica de Cristo, en que se encarna para llevar un mensaje. La iglesia se encarna para hacer el mensaje. Toda la iglesia es una manifestación del reino de Dios y es una manifestación de las buenas noticias, del gran jubileo. ¿Se acuerdan lo que significaba el jubileo? Se perdonan todas las deudas, se liberan a todos los esclavos. Son buenas noticias para todo mundo. Quien había vendido un terreno ahora se regresa, porque tú te habías quedado ya sin nada, ahora viene para ti. Toda la iglesia es un agente de buenas noticias. Cuando hablamos entonces del punto número 3, que es entender que la iglesia misional es una iglesia encarnacional, que encarne el evangelio. Yo soy un agente de buenas noticias. Yo soy una persona que tiene que manifestar el reino de Dios a través del amor y del servicio. Otra vez, separamos tanto la institución de la iglesia que decimos, no, pues que la institución haga un programa. Yo doy mi dinero para que ese programa funcione. No hay pensamiento más alejado de lo que significa el reino de Dios. Yo aporto para que ellos le puedan dar a los pobres, pero yo suelto mi dinero desde lejos. No, se trata de que yo soy parte del cuerpo de Cristo y yo voy a aportar todos mis recursos y todo lo que tenga a favor de la misión, pero yo soy primeramente un mensajero de buenas noticias. Primeramente yo soy una persona que encarna el mensaje y hago las cosas como tienen que hacerse. Normalmente estamos viviendo como iglesia y esto se ve en todas las sociedades. Una persona tiene una buena idea y como 100 personas atrás le dan like a sus publicaciones. ¿Qué puse el otro día? Del desayuno con las patronas, ¿se acuerdan? No se lo tomen, no es personal, no se lo tomen, no me lo tomé mal, pero subí a Facebook, hermanos, no puse hermanos, amigos,
tengo boletos para ir a desayunar con Norma Romero de Las Patronas. Yo les he dicho, para mí es una persona muy respetable y que vale la pena conocerla a ella y lo que está haciendo. Y les puse, hermanos, tengo desayunos para ir a desayunar con Las Patronas. Está muy caro el desayuno, que por cierto, es una tristeza, pero el día del desayuno llegó gente y no querían pagar los 400 pesos que era para ayuda de la casa del migrante, y llegaron pagando 100 o 200 pesos. Y dijeron, es lo que traigo, o así está bien, o lo que sea. Y la gente de la asociación dijeron, no sabían qué hacer llegaron varias personas que no tienen necesidades económicas. Pero yo puse en Facebook esto, tengo boletos. Se compartió como 19 veces más o menos, creo que 19 veces. Tuve muchos likes. ¿Cuántos boletos? Tenía 10 boletos. ¿Cuántos creen que me quedaron después de compartirse 19 veces y tantos likes? Me quedaron 10 boletos. Me quedaron los 10 boletos. Ahora, yo hago eso. No estoy diciendo que todos estemos mal, Una muchacha que tengo en el Facebook estaba buscando ropa para indigentes, no sé qué. Creo que yo compartí su publicación y no le di nada. Entonces, no estoy diciendo que el acto en sí mismo sea malo, dar like y compartir. A veces no podemos apoyar a todas las cosas. Lo que sí sucede es que hay una persona con una buena idea y luego hay como 50,000 atrás que dicen, qué buena idea tuviste, y luego hay como 3 que le dicen, ¿cómo te puedo ayudar? La iglesia no debe de funcionar bajo este sistema. La iglesia es una sola entidad espiritual que comparte el sentir de la misión y que todos aportan lo necesario para que la misión se cumpla. Entiendo que dentro de la iglesia vamos a tener diferentes cosas que hacer. Entiendo que no todos podemos hacer todo, pero también debemos de entender que todos somos participantes de las buenas noticias. No solamente quedarnos con una conciencia tranquila por dar likes o por compartir. Somos parte importante de la misión. Ahora, hemos estado pensando qué significa entonces hacer la misión, y lo hemos venido platicando en varios domingos. Estuvimos hablando de los 4 puntos. Número 1, ¿cuál es? De todo esto que venimos platicando hoy. Entender que teológicamente Dios es un Dios misionero, está en su propia naturaleza. Número 2, ¿mandé? La misión de Dios se extiende a través del reino de Dios. Ojalá entendiéramos mejor el reino. Todavía tenemos que estudiar lo que significa el reino de Dios. Número 3, la iglesia misional es una iglesia encarnacional. Es decir, el modelo anterior se le llamaba atraccional. La iglesia como institución funcionaba como un lugar de atracción. Oye, va a venir tal persona a predicar, voy a llevarte a la iglesia. Ese es un modelo que funcionaba bajo los principios del Antiguo Testamento, donde decían, van a venir de todas las naciones, van a ver la gloria de Israel, van a ver cómo Dios te ha bendecido y ellos se van a convertir. Pero en el Nuevo Testamento cambia el concepto de la misión y es de ahora, ustedes vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Ustedes tienen que ir a buscar a la gente, ustedes tienen que ir a buscar a las personas que lo necesitan. Ustedes son una gente que son enviados, otra vez enviado, misión, apostólico. Ustedes son enviados y no es atraccional, no es vengan a ver lo suave que está en la iglesia, vengan a ver qué suave están los cultos, vengan a ver qué padre está la alabanza, vengan a ver que ya tenemos una pantallita atrás o que pusimos el pinito, vengan a ver. No, ve tú y anuncia, el reino de Dios, ve tú y anuncia lo que está sucediendo, las buenas noticias. Hay buenas noticias. La primera buena noticia y más grande es, hay paz entre el cielo y la tierra. Ahora que estamos por celebrar Navidad no entendemos lo que significa eso, pero paz entre el cielo y la tierra. Dios está con nosotros. Esa es una gran noticia. Dios está con nosotros. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Que luego escuché que dice buena voluntad para con los hombres de buena voluntad o algo así. No es para con los hombres de buena voluntad, es buena voluntad para paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso es incorrecto, es
buena voluntad para los hombres. Es decir, todo mundo hay buena voluntad. Hay una disposición de parte de Dios para arreglar las cosas. Si estamos en deuda, si estamos condenados, si estamos debiéndole a Dios por nuestras acciones, pero la buena noticia es, ¿qué crees? Les dije el otro día, es bastante equiparable de una manera muy sosa y muy tonta a cuando te dicen, se van a acordar, que ahora que iba a pagar yo las multas de mi carro en noviembre, se me ocurrió el último día que iba a ir a pagar y no tenía dinero para ir a pagar, y mi papá llegó con la buena noticia los días siguientes y me dijo, ¿qué crees? Todo el mes de diciembre va a haber descuento en multas. Yo dije, esas son buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio. ¿Qué crees? Estás en deuda con Dios, pero ¿qué crees? Dios quiere, se extendió el periodo. Dios quiere que arreglemos y hay descuentos. Es más, no solamente hay descuentos, ya se pagó. ¿Cómo que ya se pagó? Hubo un vato que hace 2000 años vino y ya pagó. Entonces, ¿qué hago? No, pues ven. No hay una persona en el mundo que no le guste ese tipo de noticias. El problema es que hemos presentado mal el evangelio. A nadie le desagrada la noticia de que, oye, eres mala persona, pues si te vas a ir al infierno, ¿sabías? Sí. Oye, ¿qué crees? Era porque debías mucho dinero, tenías una deuda muy grande. Ya lo pagaron. ¿Quién lo pagó? Jesús. ¿Cómo que ya pagó? A ver, explícame. ¿Entonces qué tengo que hacer? Pues déjame te explico. Eso se llama discipulado, eso se llama evangelismo, eso se llama discipulado. Entonces, somos agentes de buenas noticias. No solamente estamos llamados no solamente somos una iglesia traccional, vengan a ver lo que está pasando. No, voy a ir a todo el mundo a decirles las buenas noticias de lo que está sucediendo. Otra vez, Dios está en la mejor disposición para arreglar las cosas. El reino de Dios está entre nosotros. Esa es una gran noticia. El reino de Dios está entre nosotros. Me fascina Colosenses porque dice, en Él están completos. Primero dice de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Y luego les dice Pablo, y en Él ustedes están completos. Wow. Una persona quebrantada, una persona golpeada, una persona que sufre, y que le digas, en Cristo puedes estar completo, hay satisfacción, hay plenitud interna. Si estás anhelando las cosas externas, posiblemente no las tengas, pero si estás buscando una plenitud interna, en Cristo existe. En Cristo hay plenitud interna, y en medio de cualquier dificultad, estando en Cristo, podríamos cantar como los grandes mártires, por poner el ejemplo más fuerte, que morían cantando himnos y alabando a Dios en medio de las hogueras, en medio del Coliseo. ¿Qué es lo que les estaba haciendo cantar? Estaban plenos, estaban llenos, realmente llenos. Si buscamos otras cosas, posiblemente no tengamos esa satisfacción. Pero la buena noticia es, estás en Cristo. Busca a Cristo y vas a encontrar plenitud. Posiblemente las cosas de afuera no se resuelvan inmediatamente, pero hay plenitud de vida en Jesús. Esto nos lleva entonces al punto número 4 y último. La vida de una iglesia misional se enfoca en que cada creyente es un portador de buenas noticias y es un hacedor de discípulos. Nada más. Una iglesia misional es una iglesia que entiende, toda la congregación, que todos somos agentes de buenas noticias y que todos estamos llamados a discipular. Si tú le dices a alguien, ¿qué crees? Ya se pagó tu deuda, alguien ya la pagó, ya nada más acércate a hacer el trámite. El trámite se llama discipulado. Pero nuestro evangelismo es, ¿qué crees? Ya se pagó todo. Ah, sí, ándale pues, gracias. Y se van. Y nunca los volvemos a ver. Entonces, si vamos a hacer el favor, pues hay que hacerlo completo. Hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que ya la ira de Dios fue aplacada en Cristo. Por eso cayó todo el juicio sobre Jesús. Todo el juicio, el que te correspondía a ti, la cruz que te correspondía a ti y a mí, se la dieron a Jesús, y su justicia nos es dada a nosotros. Su vida perfecta
es imputada a tu propia vida. Yo tengo una vida perfecta a los ojos de Dios porque la vida de Cristo fue puesta en mí y mi vida fue puesta en Él. Por eso Él fue a la cruz, Él sufrió lo que me correspondía a mí sufrir. Hubo un cambio. Entonces, que la gente lo entienda es excelente, pero hay que acompañarlos en el proceso, el trámite de crecer en Cristo, el trámite de estudiar, de que lo entiendan de manera correcta. Eso es la importancia del discipulado. Los domingos esto no es discipulado. Venir a la iglesia los domingos no es discipulado. Necesitamos estar cercanos para entender todos estos principios y verdades. Entonces, ahora que va a comenzar el año 2017, tenemos que ponernos una vez más en la mente la idea de que somos un agente transformador. Somos personas que estamos llamados a proclamar las buenas noticias y estamos llamados a discipular. Esa es una iglesia misional que entiende que el reino de Dios tiene que ser extendido y no va a ser extendido de manera milagrosa. Por más de que oremos y ayunemos, Dios no va a venir a interrumpir el curso del mundo como a veces queremos que se solucionen todas las cosas. Que Dios solucione todo lo que está pasando. Creo en la intervención sobrenatural de Dios, pero también creo que Dios ha puesto a la iglesia y a ti y a mí para que seamos ese agente de cambio. Yo estoy puesto en el mundo para manifestar el reino de Dios, partiendo de que Dios es un Dios misionero en su naturaleza. Aún antes de la creación Él entendía que iba a ser enviado. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, entendía que iba a ser enviado y que en algún momento Él iba a enviar a la iglesia también. ¿Sí? Entendámoslo, orémoslo, porque el año que entra tenemos que ser personas que intencionalmente hagamos discípulos. Es necesario discipular. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, Padre, por este día, por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra.